por la presentación, gracias a Mica y a Laurita por la invitación a hablar en el seminario. El año pasado no iba a hablar de esto, por distintas razones. Este, Porque bueno, como saben, el año pasado fue un año complicado para mí. Empecé este trabajo desde que es un trabajo que todavía está en curso, como motor, digamos, como para volver a ruedo. Y bueno, es un trabajo que estoy haciendo solo. Y bueno, quería comentarlo, compartirlo con ustedes y contarles de algunos primeros avances, ¿no? Es un trabajo que reúne varias cosas de las cuales eh, han aparecido en algunas cosas que estudié, en particular la divergencia de Bregman, desde que aparecieron en varios lugares, y también se junta con algo muy viejo, cuando empecé a estudiar estadística, que son los árboles de clasificación y de regresión, que después de la tesis con Bariga Tas, en la tesis había surgido un concepto de margen de clasificación de una observación, y bueno, queríamos a partir de esto usar ese concepto para definir alguna medida de impureza en los árboles, y bueno, no se había salido, bueno, que quedó ahí. Eh, ni siquiera en stand-by, no terminamos. Y ahora estoy spoileando lo que viene más adelante. Con la divergencia de Bregman, me parece que puede ser un buen criterio de impureza, que unifica incluso varios de los criterios de impureza en árboles que hay, por ejemplo, en la librería RParts de R, cuando uno construye un árbol. Este, pero que están medios hechos ad hoc, ¿no? Cada uno tiene su implementación, su particularidad, y bueno, lo que está tratando de hacer ese trabajo es unificar un poco todo bajo la misma teoría. eh, y nada, eso. Así que bueno, eso es un poco la motivación. Entonces, la charla la pensé en tres tiempos. Pregunté para contar lo que son las divergencias de Bregman, por qué nos van a interesar, y algunos resultados que nos interesan para los resultados teóricos que aparecen en la segunda parte. Después la aplicación a los árboles, recordar lo que son los árboles de clasificación y de regresión, bueno, definir los árboles Bregman, la propuesta de árbol Bregman, y después algunas simulaciones, simulaciones y experimentos, porque también apliqué eso a una base de datos real, una implementación de árboles, que bueno, que aparentemente funciona. Bueno, entonces empezamos con la primera parte sobre lo que es una divergencia de Bregman. La divergencia de Bregman incluye muchas de las funciones de pérdidas, ¿no? Que aparecen en Machine Learning y en estadística. Obviamente la Euclidia, la de Kullback-Leibler, de la Mahalanobis. Y se define de la siguiente manera. Si consideramos un conjunto convexo C, ¿sí? Una función psi que es estrictamente convexa, la divergencia de Bregman entre dos puntos X y Y de ese conjunto convexo tiene esta fórmula, es más fácil entender la interpretación, que es la distancia de psi de X, ¿sí? A la aproximación a la recta tangente que pasa por el punto Y psi de Y. Después tengo un dibujo. Eh, entonces, si uno considera, por ejemplo, esa función psi de x, que es x cuadrado, ¿no? Está aplicando la fórmula, sale linealmente que recuperamos la distancia euclidia. Y si uno trabaja sobre el simplejo, ¿no? De probabilidades, y se considera esta psi de entropía, la divergencia de Bregman asociada a esa psi es justamente la divergencia de Kullback-Leibler entre los vectores P y Q. ¿Sí? Entonces, bueno, como les decía, ¿no? Uno puede considerar esa función convexa dos puntos y x, ¿sí? Y entonces considera la recta tangente a la psi
que pasa por el punto Y, psi de Y, ¿sí? Y la divergencia de Bregman entre dos puntos X e Y es la distancia entre psi de X y este punto, ¿no? La aproximación sobre la recta tangente a Y, psi de Y. Entonces acá lo que dibujé son dos psi convexas que están muy usadas, ¿no? La cuadrática y la asociada a la divergencia de Poisson, que, bueno, que la volveremos a ver más adelante, ¿no? Y bueno, si también si, suponiendo, ¿no?, que la función es dos veces diferenciable, la divergencia perdón, la divergencia de Bregman se puede aproximar por esta forma cuadrática, ¿sí?, donde xy es un punto entre x e y. O sea, que de alguna manera te lo puedo aproximar por la curvatura de la función psi en algún punto entre x e y. Vamos a que es una medida, digamos, puedo aproximar con una medida de cuánto se va curvando la función convexa. Entonces, propiedades de las divergencias de Bregman son mayores o iguales que cero, eso es obvio, y vale cero solo en el punto x igual y. No es una métrica porque no se cumple ni la propiedad simétrica, la divergencia de Bregman entre x e y no es lo mismo que entre y y x, y la desigualdad triangular no se verifica tampoco, ¿no? Y es una función bueno, tiene dos argumentos, que es perfectamente convexa en el primero, pero no en el segundo. Entonces, si definimos ahora este objeto nos va a interesar, si x es una variable aleatoria sobre C, y considero la divergencia de Bregman entre x y z. Sí. ¿En el segundo no es nada o es convexa no escrito? En el segundo creo que no es nada. Creo que no. Eh, entonces, se prueba que lo que minimiza la esperanza de divergencia de Bregman entre x y z, ¿sí?, en z es la esperanza de x. O sea que esto se hace mínimo con la esperanza de x. Y ese argumento va a ser importante considerarlo a la hora de la implementación sobre los árboles. Y bueno, primero lo publicó en un preprint en 2013, después salió un artículo no sé si todavía ese artículo está en Archive. Eh, no, sí, salió en Archive, perdón. Que de alguna manera establece una relación sesgo-varianza para la divergencia de Bregman, ¿no? Si ustedes, si el ábside es un medio de x cuadrado, ¿no?, y entonces hace la divergencia de Bregman asociada a esa función, acá recuperan justamente la descomposición del error cuadrático medio en sesgo cuadrado más varianza, ¿no? Bueno, tiene una geometría interesante. Sí, claro. Tiene una geometría. Voy a tomar agua. Interesante, se puede probar esa propiedad, que es muy sencilla, que la propiedad de los tres puntos, que relaciona, si tengo tres puntos x y z, la divergencia de Bregman entre esos pares de puntos. De esa manera, ven que obviamente no es aditiva, está ese término, ¿sí? Entonces, resulta no, de la definición, no hay, no hay mucha ciencia, y es una generalización de la ley de los cosenos. De vuelta, si uno considera la psi cuadrática, entonces mira la divergencia de Bregman correspondiente, hace los gradientes, pone el producto escalar, esto es la fórmula del coseno, ¿no? Entonces es una manera de generalizar la conocida fórmula del coseno. Bueno, y nosotros vamos a querer aplicar la divergencia de Bregman específicamente para variables aleatorias que son de la familia exponencial,
¿no? Que es una familia de variables aleatorias muy importantes, que aparece muy seguido en los modelos lineales generalizados. Eh, como les decía, ha aparecido ese concepto y que eh, cada vez más presente en la literatura. Hay un algoritmo que se llama el Mirror Descent, que la gente de optimización debe supongo conocer mejor que yo, que hacer un descenso por gradiente en lo que se llama el espacio espejo, ¿no? Del parámetro natural de la familia exponencial que uno está considerando. Apareció en un paper que leí de transporte óptimo, donde la distancia de Wasserstein, definida como sabemos, propone, en vez de una función de costo entre x e y, considerar divergencia de Bregman. En este artículo muy importante de Banerjee, propone una versión de Camins basado en divergencia de Bregman. ¿Cómo? Sí, que cuando reemplazas el costo por la diferencia, Sí. ¿cómo se llama esa métrica? Distancia de Base basada en divergencia de Bregman. No tiene un nombre. No tiene, al menos que yo sepa. Eh, Y en el artículo de Banerjee, bueno, metodológicamente lo que propone es esto, ¿no? Es un algoritmo de clustering basado en divergencia de Bregman. La primera parte es muy importante y muy citada, porque justamente establece eh, un- una biyección entre los miembros de la familia exponencial y divergencia de Bregman asociadas, ¿no? Entonces, como que es una correspondencia ahí, después voy a hablar de esto, aparece, y es la primera parte del trabajo. Y después me apareció también en un trabajo donde estudié medidas de diversidad para métodos de agregación, ¿sí? Hay una manera de descomponer Q-gorro, piensa que tienen Q1, Q2, QM predictores, Q-gorro es el promedio, ¿sí? Y hay una manera de descomponer justamente el error hecho para el promedio, con el promedio, perdón, en suma de un promedio de errores, menos ese término que se llama el término de diversidad, ¿sí? Y bueno, ahí sale de esa expresión, ¿no? Desde que maximizar la diversidad reduce el error. Entonces, por eso uno quiere buscar predictores que son cada vez más diversos, en el sentido muy general, ¿no? Eh, y en ese artículo, que tiene como último autor Brown, que trabajó mucho sobre diversidad en, en métodos de agregación, propone, en vez de considerar, de vuelta, de considerar desde la cuadrática, usar divergencia de Bregman, ¿no? Entonces, bueno, son cosas que aparecen, se dijo, bueno, es el momento de estudiar esto y de quizás ver para incorporarlo. Entonces, ¿qué tiene que ver la divergencia de Bregman con la familia exponencial? Ya les dije un poco antes, pero lo voy a explicitar un poco mejor. Si tengo una variable aleatoria X que voy a decir que proviene de la familia exponencial, si su función de densidad te la puedo escribir de esa manera. ¿Ah? Bueno, ahí dentro de esto, bueno, antes, tita se llama el parámetro natural, psi de tita es lo que se llama la función cumulante, ¿sí? O normalizadora, ¿no? Que va a ser importante. Y muchas de las distribuciones, la más conocida, proviene de la familia exponencial, ¿no? Y reúne, engloba, perdón, distribuciones que son discretas, que son continuas, la Bernoulli, la lineal, la Poisson, la exponencial, beta, gaussiana, gamma. Entonces, para que quede quizás un poco más claro, ¿no? Cuando uno tiene una distribución de Poisson, escribir esto de esa manera, se hace así.
Y entonces, bueno, tita, el parámetro natural, es logaritmo de lambda, y psi de tita, la función cumulante es e a la tita. ¿Sí? Cuando tengo una variable aleatoria de Bernoulli, ¿sí? De parámetro P, con densidad P en X, que es P de X por 1 menos P a la 1 menos X, transformo la escritura de esa manera, y aparece que es exponencial de X tita menos logaritmo de 1 más X. Entonces acá tengo el parámetro natural y la función cumulante. Y bueno, para la normal, también. ¿Sí? Entonces, bueno, todas esas funciones cumulantes, ¿sí? Van a ser importantes. Eh, Probabilista. ¿Cómo? Hay una interpretación probabilista para que llamas. Es lo que permite hacer que eso sea una densidad, de que integre uno. Por eso le llaman el normalizador. Este, eh, si lo pasás dividiendo, e a la psitita, lo que te permite hacer que la densidad te integre uno. Lo más de las variables de la medida y Sí, sí, sí. Sí, acá doy la versión simplificada, considerando un parámetro, ¿no? Pero se puede extender a varios parámetros. Sí, sí. Bueno, eh, entonces, estas no son exactamente la divergencia de Bregman que nos van a interesar, ¿sí? Lo que nos van a interesar son lo que llamamos las conjugadas de esa divergencia de Bregman, que tiene que ver con la conjugada de Legendre, que voy a hablar ahora. Entonces, para una función f convexa, se sabe que para cualquier, si fijo un x, para cualquier INS, se cumple esta propiedad, ¿no? Es decir, que la curva tiene que estar por encima de la recta tangente, donde ves el gradiente de la función en el punto, lo cual es equivalente, como es algo que vale para todo i, ¿sí? Es equivalente a que el máximo del producto de escala entre BI menos f de i sea igual a el producto de escala entre B y x menos f de x. Entonces, me voy a interesar esa cantidad, ¿ah? Eso para introducir lo que se llama la conjugada de Legendre de una función convexa. Sí. Entonces, bueno, acá hay un dibujo que me parece que lo explica bastante bien. Si psi es una función convexa, ¿sí? Y voy a definir la conjugada de Legendre de psi, yo tengo la conjugada convexa de psi, como psi estrella de B, ¿sí? Donde B te lo puedo pensar como una pendiente, ¿sí? Eh, y puedo pensar esto como cuánto tengo que bajar la recta de pendiente B, ¿sí? Para que sea tangente a la curva. ¿De acuerdo? Como que eso es una manera de entender la función psi, repensar la función psi en función de sus rectas tangentes. ¿Ah? También se entiende, tengo la función psi, entonces para cada b yo tengo una recta que pasa por el origen, ¿sí? Y entonces, bueno, ¿cuánto tengo que bajar esa recta para que sea tangente a la curva? Entonces, bueno, acá yo te tienen o sea, dos ejemplos sencillos, ¿sí? Si uno considera una función lineal, ¿no? Y bueno, se puede probar que la conjugada de la cuadrática es la misma cuadrática. Entonces, ahora lo aplico a la función cumulante de, la, de un miembro de la familia exponencial. Entonces, si tengo psi desde la función cumulante en una atribución de la familia exponencial, y x es igual a tita es el parámetro natural que pusieron en esta familia, la conjugada de psi se define como definido en la función apariencia anterior,
Y entonces, si psi es diferenciable, es una cuenta fácil de ver que ese máximo se alcanza cuando V es igual al gradiente de psi en θ. ¿Sí? Entonces, eso permite reescribir psi estrella de V como el producto interno entre entre el gradiente de psi de θ y θ menos psi de t. Y eso, bueno, es una manera, como decía, es una manera de entender, reparametrizar en función de los vectores tangentes. Entonces, la psi estrella es una función en términos de lo que se llama el parámetro de media del gradiente de psi. Eso no me acuerdo si apareció en transparencia anterior, pero si x es la familia exponencial, ¿sí? La esperanza de x es justamente el gradiente de psi en θ. ¿Sí? Entonces, eso me permite, creo que no estaba. Entonces, eso es lo que me permite pasar de manera, hacer la psi convexa, pasar de manera uno a uno entre parámetros naturales, ¿sí? Y parámetros de medio. Entonces, bueno, reescribiendo esto de esta manera, ¿sí? En función de mu, ¿sí? Obtengo que psi estrella de mu tiene esa expresión. Y se puede probar que independientemente que yo consideré de tener una F convexa, ¿no? Pero si la F no es convexa también, se puede definir. La conjugada de Legendre siempre sí va a ser convexa. ¿Sí? Y en el caso de una función cumulante convexa, la conjugada de la conjugada vuelve a la misma, a la función original. ¿No? Y bueno, hay una desigualdad conocida, la inigualdad de Fenchel, la desigualdad de Fenchel, pero desde que se prueba desde que la igualdad es cierta cuando cuando Y justamente el gradiente de psi de x. ¿No? Entonces, eso lo vamos a usar. ¿Tá? Es lo que me va a permitir usar la fórmula que me dice que psi de θ más la conjugada en mu en el parámetro de media va a ser el producto entre θ y mu. ¿No? Bueno, el teorema importante de Banerjee es este, que dice que si tengo una densidad una variable aleatoria que proviene de una familia exponencial con funciones acumulantes psi, hay una manera de reescribir esa densidad en términos de la divergencia de Bregman de la conjugada phi de psi. ¿Bien? No, es usar todos los resultados que estaban antes. Y, y entonces, bueno, eso me da, ¿no? Una correspondencia uno a uno entre densidades de la familia exponencial con la divergencia de Bregman, eh, con divergencia de Bregman. Pregunta. Si te das dos variables de baja, hay uno de la Eh, axiomática. lo que pasa es que tenía que dar la phi, que yo sepa, no, tenés que la divergencia de Bregman se define a partir de una phi, ¿verdad? Y tenés que poder escribirla como la fórmula de la definición. Hasta donde sé. Como que podría ser una definición de lo que es la familia exponencial, ¿sabes? Las exponenciales de divergencia. Es el término residual, que tiene que ver con el término, ¿viste cuando definí la familia exponencial? Ahí tiene que ver con el P0 que está acá. Lo que sobra. ¿Qué? No, el P0 es, capaz que no fue la mejor manera de anotarlo. El P0 es, claro, es todo lo que, por ejemplo, acá, viste, esto lo escribís como exponencial de θ x
menos lambda y el P0 que vendría a ser E a la menos log de X factorial. Es lo que sobra. ¿Tá? Es lo que no depende de tita. ¿Está bien? Entonces, así tengo una correspondencia 1 a 1 entre distribución de la familia exponencial y divergencia de Bramah. Y acá, bueno, hice una pequeña tabla recapitulativa creo que se dice así, ¿no? No sé. Que resume, que resume distintas densidades, ¿sí? Bueno, cómo se escribe la densidad en general, cómo es el parámetro natural, en ese caso, que me permite escribirla como el miembro de la familia exponencial, la función cumulante, ¿sí? Quién es mu en ese caso, quién es la phi de mu, quién es de phi con la divergencia de Bregman, y justamente, y ahí lo que aparece son algunas medidas de pérdida, ¿sí? Que son bastante conocidas, por eso tienen el nombre acá, que son incluso alguna medida de desvianza, ¿no? Si pensamos en modelos lineales generalizados, son desvianzas. Eso es decir que hay uno a uno, es que si probás que dos tienen la misma divergencia de no son la misma función, ¿sí? Sí. La función característica. No, lo que sí, lo que probás es, ojo que en realidad Todo esto es respuesta. sí, todo esto es exponencial y en realidad la correspondiente con la phi, ¿no? Sí, Lo que queda sí, la conjugable, sí. ¿Está bien? ¿De acuerdo? Bueno, entonces, ¿cómo vamos a usar todo esto? Entonces, bueno, repaso rápidamente lo que es CART, para la gente que no sabe, que lo vi hace mucho tiempo. La idea es hacer divisiones recursivas, ¿sí? De las observaciones, ¿no? Son divisiones binarias que construyen mi árbol, ¿no? De tal manera de minimizar la impureza dentro de los nodos. ¿De acuerdo? O sea, puedo empezar que agarran con un nodo raíz, ¿sí? Y entonces voy a buscar una división de ese nodo, ¿sí? Esa división se va a hacer respecto de las covariables, de las X, de manera de hacer que la impureza, ¿sí? de los nodos hijos sea más chica que la impureza del nodo padre. ¿Tá? Entonces, es un criterio sobre la Y que tomo a partir de las X. ¿Está bien? Sí, sí, sí. Bueno. Entonces, las variables explicativas pueden ser tanto cuantitativas como cualitativas, es una de las ventajas del método. Y a cada etapa, ¿no? del algoritmo, a cada división, lo que hacemos es, buscamos dentro de todas las variables, dentro de todos los puntos de corte, cuál es la variable y el punto de corte, cuál es la variable y el conjunto que hace que la impureza vaya disminuyendo. Entonces, bueno, medida de impureza, hay muchas que son conocidas, ¿no? Está el error de clasificación, está la impureza basado en la entropía, está en el índice de Gini, para la clasificación, está la varianza, en regresión. Y entonces la idea es tratar de englobar todas esas medidas de impurezas, o muchas medidas de impurezas, no todas, dentro de un marco global, ¿sí? Y tratar de definir otros. ¿Ah? Bueno, entonces eso es lo que le decía, pero bueno, lo vamos a leer. Entonces el objetivo es de reducir la impureza del nodo padre cuando construyo los dos nodos hijos, ¿sí?
Y entonces CART lo que hace en cada nodo es buscar un split, ¿sí? Que me maximiza XJ, perdón, son las covariables. ¿Tá? Vos podés pensar que tenés una matriz de datos, perdón, en tu base de datos, ¿sí? Acá tenés la Y, acá tenés las variables, ¿sí? Y entonces lo que hace el método es buscar dentro de todas las variables el mejor punto de corte, ¿sí? Que haga que esa ganancia en impureza sea máxima. Una variable, Buscas todas juntas. para cada uno. Claro, vas a hacer un corte distinto para cada uno, pero vas a tomar el mejor. Asociar a cada par variable punto de corte, ¿sí? Va a ser, Una variable. ¿cómo? Una Y variable. al final, sí. Entonces, eso hace que, por ejemplo, cuando haces el árbol, ¿sí? Arrancás con todas las observaciones juntas, ¿sí? Y entonces, bueno, ponerle que encontrás una variable, poner que es la primera, entonces si x1 es menor que 2,7, te vas para la izquierda. Si x1 es más grande que 2,7, te vas para la derecha. ¿Ah? Porque el par x1 de 2,7 fue el que maximizó la ganancia que está ahí, ¿no? Es en el conjunto, si la variable, por ejemplo, puedo decir, si tenés una variable que es binaria, si x1 es 0, entonces te va para un lado, si x1 es 1, te va para el otro. O si x1... eh, Debe ser que no pertenece. sí, está bien. De abajo es la I, esa es La I es la medida de impureza. La I es la medida de impureza. ¿Está bien? y las P son la cantidad por cada lado. Sí, claro, son los pesos. Ahí está. ¿Está bien? Y bueno, son divisiones recursivas, así. ¿Sí? Entonces, acá puede haber otra variable, ¿no? Acá puede haber otra variable. Acá puedo hacer el split con la misma, incluso. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ta- Bueno, y una cosa interesante. Perdón, fue súper resumido eso. Pero se entiende, sí, la idea. Y una cosa que es súper interesante con CART, ¿sí? Es como se puede reinterpretar el árbol, ¿sí? En términos de una partición del espacio. ¿Sí? Imagínense que tenemos dos variables, x1 y x2. ¿Sí? Entonces, el primer split es si x1 es menor que 2,7 o es mayor que 2,7. Entonces, tengo acá una división, se voy a tener observaciones acá y observaciones acá. Y en el segundo split, para el que son menores que 2,7, voy a ver si cuando x2 es menor que 1,2 o mayor o igual que 1,2. Entonces voy a tener observación acá, observación acá, observación. Entonces, si dejo el árbol así, esto es lo que se llaman las hojas. ¿Ah? Entonces, bueno, eso es una manera de reinterpretar el árbol de esa manera, como partición del espacio de características. ¿No? Bueno, entonces esto, Correcto. sí, eso es lo que voy a eso es lo que voy a hacer. Exactamente. Eh, bueno, hay uno lo voy a cortar acá, ¿no? Pero uno puede seguir haciendo esto hasta mucho, ¿sí? El problema siempre es el sobreajuste y hay un método conocido que se llama el método de poda, que permite justamente hacer un trade-off entre un árbol que tenga poco sesgo y mucha varianza, un árbol que quizás tiene bastante sesgo pero que es más estable. Entonces está algo en la poda que no lo voy a explicar porque... O sea, es así. Y después es bastante interpretable en el sentido que, suponete que el árbol es este, suponete que ahora después tengo ejemplos.
Y suponete que el árbol es esta, entonces viene una nueva observación, ¿sí? Entonces, bueno, si es un problema de regresión, ¿tá? Lo que hay al final es el promedio en la Y. ¿Tá? Entonces, vos vas a poner como etiqueta, ¿sí? Vas a poner como etiqueta el promedio de las Y. O sea que los splits se hacen en cuanto a los X, pero la impureza se mide respecto de las Y, de la etiqueta. Y bueno, si está en clasificación es la clase mayoritaria. No sé si me falta contar algo más de esto, creo que no por ahora. Entonces, acá tengo ejemplos, ¿sí? Que venir ahí. Hay dos sets de datos muy conocidos en R, que son los datos de ozono y los datos del iris. Uno es de clasificación y otro es perdón, uno es de regresión y otro de clasificación, en el orden. Y la interpretación es esta, ¿no? Si la base de datos de ozono tiene tres covariables y la variable a predecir el ozono. Las covariables son la temperatura, la velocidad del viento y la radiación solar. Y entonces, bueno, si la temperatura es menor que 82,5, entonces las observaciones van a ir por acá. Si es mayor, me voy por acá, etc. Está bajando. Entonces, la idea es que cuando viene una nueva observación, la hago pasar por mi árbol, la dejo caer hasta la hoja correspondiente y acá tengo la predicción. ¿Ah? Lo mismo para clasificación. ¿Ah? El set de datos de iris, lo mismo. Y entonces, bueno, ahí ven claramente eso es un árbol que no es podado, no es podado en el sentido de que esta información no sirve para nada, ¿no? Porque si si el largo del sépalo es menor que 5,15, entonces voy a predecir versicolor. Si es mayor, voy a predecir versicolor. Pasa que no es que sean todas versicolor las que cayeron acá, y acá fue la clase más votada. Entonces, uno podría recortar eso. Bueno, eso es la idea, y la poda se encarga bastante de estas cosas, ¿no? Bueno, acá es un poco más de lo mismo con Iris. Entonces, esa es la división del espacio de características de la que les estaba hablando. Pero hay Bueno, a ver. que lo que hace es no buscar árboles en ortogonal, sino árboles con planos que involucren varias variables. Sí, Y logra encontraba los y vemos en el ejemplo anterior que tienes, ahí te vemos la utilidad. Si miras la posición de los pétalos, que es claro, si tuvieran un corte diagonal, no tienes que hacer tantos. Sí, sé que hay variantes de esto, sé que existen. Estos son los árboles de clasificación y regresión de Breiman del 84. ¿No? Claro, por eso. Bueno, uno de los títulos de la sesión se podía haber llamado Cuando Bregman se encuentra con Breiman. Pero no lo hice. Bueno, entonces, Card, dentro del aprendizaje estadístico, es un método que sirve tanto para la regresión que para la clasificación. Si uno piensa en los árboles de regresión, lo que va a tratar de hacer es minimizar el riesgo cuadrático. Y bueno, se sabe que el riesgo cuadrático se minimiza con la esperanza condicional y a X. Entonces, bueno, por eso lo de los promedios. Se puede pensar el árbol como un tipo de modelo lineal, ¿sí? Donde cada CJ es el valor que voy a poner dentro del rectángulo, ¿sí? Y bueno, en ese caso, la impureza, ¿sí? En el caso de árboles de regresión, la impureza está activamente asociada a el error cuadrático conocido, ¿sí? Y bueno, lo que vamos a tratar de hacer con la divergencia de Bregman es, ¿cómo se dice? Apoyarnos sobre eso para intentar ver una teoría general. Entonces, el riesgo lo voy a definir de esa manera, como la esperanza, de manera natural, desde que no se le ocurre, la esperanza de divergencia de Bregman entre I y f de x. ¿Tá? Phi por ahora no dije quién era.
Y se prueba, eso es lo que estaba en las primeras transparencias, ¿no? Desde que lo que minimiza esa esperanza es justamente la esperanza condicional. Entonces, bueno, de manera similar a Bregman, a Cart, ¿sí? Lo que voy a hacer es en cada hoja terminal, en cada hoja, ¿sí? Voy a considerar la esperanza de la variable aleatoria que voy a considerar. ¿De acuerdo? O sea, que con eso calco de alguna manera el, el- sí, para cualquier fío, para cualquier divergencia de Bregman. Sí, sí. Sí, sí. Este es el resultado que mostraba al principio. Sí, 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 sí. Ese es el resultado que yo decía que de Faux. Sí, sí. Y bueno, y puedo escribir, esto me ayuda para un resultado que quería contarles sobre el final. Yo te puedo escribir, es un estimador basado en lo que se llama estimador basados en partición del espacio, y lo puedo escribir de esa manera, como combinación lineal de las Y, donde los pesos son justamente 1 sobre la cantidad de observación que va a haber en cada uno de mis rectángulos. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, como les había dicho, CART lo que trata es de maximizar esa diferencia entre las impurezas, ¿sí? Entonces, lo que propongo es, en vez de considerar el error cuadrático como en regresión, considerar la divergencia de Bregg, ¿sí? La versión empírica de la divergencia de Bregg, ¿sí? Entonces aquí sustituir esto por esto. Y lo que va a minimizar, como se seca el minimizador, justamente, es el promedio, ¿sí? Acá en esa segunda componente voy a tener justamente esa esperanza condicional. ¿Está bien? O sea que es exactamente lo mismo. Entonces, con eso, usando la propiedad de los 3 puntos, ¿sí? Se prueba esto, desde que la ganancia es mayor o igual que 0. O sea que siempre para cualquier phi convexa, ¿no? Desde su divergencia de Bregman asociada, ¿sí? Pruebo desde que la ganancia es mayor o igual que 0, desde que es una de las primeras cosas, es una de las cosas que le pedimos al criterio de impureza, ¿no? Diría que casi que lo único y más importante que cuando uno va construyendo el árbol, la impureza vaya decayendo. Entonces, bueno, con esa construcción funciona. Y si le pedimos un poco más sobre la phi, ¿sí? Si pedimos que sea lambda fuertemente convexa, ¿ah? Eso es pedir que se curva, puedo pensar que se curve a menos lambda, ¿sí? Entonces se prueba muy fácilmente que la divergencia de Bregman entre x e y es mayor o igual que lambda sobre 2 por x menos y al cuadrado, y uno obtiene una cota inferior de la ganancia, ¿sí? En función de las medias de los nodos hijos. Sí. Eh, acá pensé, no, vale para continua y para discreta, porque usted solo la definición de divergencia de Bregman. Sí, sí, sí. Sí, sí. Porque la cuenta es únicamente sobre esto, ¿no? Es aplicar la definición, aplicar la propiedad de los 3 puntos, ¿sí? Y sale esta cuenta. Sí, sí. Eh, La minimización sobre el mismo. Difícil ahora, ¿no? Se apuntaba bien.
No, no, pero la minimización, la muya, esta ya es la minimización. Yo esto ya lo... Es la esperanza de la Y, o sea, la esperanza de la Y dentro del nodo, Ah, y la estimas promediando promediando. los valores, ¿no? Sí, No con sí, la sí, sí. ¿Está bien? Voy a tratar de apurarme un poco, porque... está bien, o sea que eso es un resultado del que llegué. Y después entonces traté de reescribir esto de manera poblacional. ¿Sí? Que bueno, definiendo la impureza como la esperanza de phi de la diversidad de Bregman entre Y y mu de t, una phi convexa. Bueno, es fácil ver desde que se puede reescribir de esa manera. ¿Sí? Sí. Y entonces, cuando considero un split, ¿sí? Una división del nodo T en nodo padre, en nodo izquierda y nodo derecha, ¿sí? Una cuenta rápida te da que esa impureza, ¿sí? Se escribe de esa manera, esto es mayor o igual que cero, justamente porque la phi es convexa. Y suponiendo, ¿no? Desde que t grande es una variable aleatoria, desde que toma dos valores, t sub L y t sub R, ¿sí? Y defino M, la esperanza de I dado t, ¿sí? De esa manera que va a valer mu sub L, que es el promedio dentro de TL, y mu sub R, que es el promedio dentro del nodo R. Esa ganancia, esa reducción de impureza, es igual a lo que se llama el gap de Jensen para la variable aleatoria M. ¿Sí? Entonces, bueno, es un poco más de lo mismo, porque de vuelta con eso me alcanzaría para decir que es mayor o igual que cero, pero es una manera poblacional de reescribir esto. Bueno, y después lo otro que... Entonces, bueno, en ese criterio, ¿no? Si y esto es independientemente de quién es phi, ¿sí? Entonces, si considero la phi asociadas, si considero las phi asociadas a eh, familias exponenciales de conocida, perdón, psi asociadas a familias exponenciales de conocida y la phi de correspondiente, ese marco como permite englobar muchas de las medidas de impureza que aparecen en R-part, implementadas cada una por separado. No sé contestar esa pregunta. Depende del problema, depende de los datos, depende... a ver, si vos tenés tu base de datos, lo primero que haría, de hecho es lo que hice en las simulaciones, agarrar la Y, estimás la densidad, ves qué pinta tiene y te tomas la phi correspondiente. Pues sí, fácil. ¿Cómo? Era decir ahí, Bueno, no, te fijas, como es una estimación de densidad de todo modo lo que vas a hacer, mirás la curva y decís, bueno, eso tiene un aspecto de, no sé, una gama, una normal. Claro, lo que pasa es que está conjugada, la conjugada asociada a la acumulante de la densidad. Sí, sí, exactamente. para obtener paramétricas de la densidad en la familia de todas las No lo sé. Eso no lo sé. Bueno, acá es una tabla que voy a pasar rápido sobre esto, así te muestro las simulaciones. Es una tabla que resume esa teoría con algunos criterios de pérdida, los criterios de pérdida más conocidos, pero de vuelta, como dije, podría tomar, ahora la ventaja es que se podría tomar desde cualquier phi y, bueno, y tener otras medidas de impureza. Y bueno, y después lo que quise tratar de hacer es ver algún teorema de consistencia, tratar de imitar lo que se hace, hasta donde yo sé, en CART. En CART no hay criterio de consistencia para el CART de Breimann, ¿sí? Hay resultado de consistencia en
contextos bastante específicos, ¿sí? Y uno de los contextos muy específicos es cuando la partición del espacio depende únicamente de las X. Acá la partición, mi partición del espacio depende de las X y de la Y, ¿sí? Y hay un teorema famoso de Drake, Giorgi y Lugosi, que si uno considera una partición del espacio con celdas cuyo diámetro tienden a cero y donde hay muchos puntos a la vez, entonces se puede probar que el estimador es consistente, ¿no? Pero ahí esa partición depende únicamente de X, no de Y como K, o sea, es una reducción no es el CAR de Drake. ¿Tá? Entonces, quise tratar de imitar ese resultado. Bueno, ese resultado, perdón, no lo dije, ¿no? Pero se prueba a partir del conocido teorema Stone, que es más viejo, ¿no? De tomar la partición de esa manera, hace que se verifiquen las condiciones del teorema Stone y se prueba la consistencia. Entonces, con mi riesgo, ¿sí? Desde lo que hice fue lo mismo, considerar el riesgo del estimador menos el riesgo del óptimo, acá me faltó la estrella, y entonces llego a que es la esperanza entre la divergencia de Bregman entre F estrella y F gorro, que estrella es la esperanza condicional, ¿sí? Y entonces, bueno, si se le pide ahí desde la función que sea el smooth, significa que la derivada segunda es acotada. Entonces puedo acotar esto, ¿sí? Por la esperanza, caigo sobre el teorema de la transparencia anterior y pruebo la consistencia. Entonces, bueno, esto es ese resultado. Entonces, le muestro rápidamente. ¿Tengo tiempo? Para mala densidad y aprovecha que se debe mantener Sí. una relación porque usar el hecho de que los conoces imaginemos que la densidad realmente prevalece y si la densidad de verdad es exponencial y esa divergencia tiene algo propiedad es el árbol que crea mejor Sí, sí. Empíricamente, ahí es lo que voy a mostrar en las simulaciones. 10 minutos. Entonces me apuro. Entonces, bueno, voy a contar un poco las simulaciones y las experiencias que hice. Entonces, bueno, la idea es comparar el clásico CART de RPART con árboles Bregman, ¿sí? Construido a partir de la divergencia de Bregman correspondiente. ¿Tá? Entonces, bueno, la idea es evaluar cómo el criterio de impureza ahí mejora lo que hace RPART. ¿De acuerdo? Entonces, el setting es el mismo para todas las simulaciones. Tengo 1000 observaciones. Voy a hacer una división en 2/3, 1/3, en train test. Y voy a hacer 100 réplicas de esto y voy a promediar los resultados. Entonces, ¿qué es lo que hice primero? Simulé una Y que es exponencial, que es de la familia exponencial, ¿sí? Que eso no está en RPART. Y entonces considero dos métodos. Mi árbol Bregman, ¿sí? Donde la impureza va a ser la divergencia de Ikatura Saito, que es la asociada a... Acuérdense que lo que tomo es la phi, es la conjugada del cumulante. ¿Bien? Y esa phi me produce esa divergencia de Ikatura Saito, perdón. Y entonces lo que voy a hacer en la implementación, tengo un árbol que va a cada split, perdón, a cada división, va a buscar minimizar esa impureza. ¿Sí? Sí.
Eso lo paso rápido también. Ahí el pruning también lo implemento con la misma medida de impureza. ¿No? Porque uno de los problemas de reparte es que el pruning no está completamente claro de cómo se hace. Perdón, de cómo se hace sí, pero de cómo está implementado, porque a veces usa otra medida que no es la medida de impureza con la cual fue construido el árbol, ¿no? Entonces es una de las cosas que traté de hacer, que sí, el pruning respete la misma impureza. Y entonces, bueno, esos son los resultados que obtuve. Que la devianza de itacurasaito es mejor con los árboles Bregman que con el CART hecho con RPART y con el método ANOVA, si hago particiones basadas en la distancia euclídea. También mejora en el error cuadrático medio, que eso no lo esperaba, pero está bueno. Y acá yo te puse los porcentajes en que gana, ¿no? En que gana el árbol Bregman con respecto del otro. ¿Ah? Bueno, acá esto es lo mismo, pero puse los box plots para que vean la dispersión. Y entonces hice eso para el modelo exponencial. Y me consideré 3 densidades que sé que no están en el reparto. Eh, Primero, ¿sí? Y después consideré 2 que sí están para comparar y ver que efectivamente lo que hacemos está bien. Entonces, pero bueno, primero quería ver sobre densidades que no está. Sí, 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 sí. Bueno, acá lo implementé con una gama. ¿Sí? Bueno, la exponencial es un caso particular de gamma. Y entonces, bueno, también acá tuve resultados parecidos, ¿sí? Donde Bregman, el árbol Bregman le gana. Acá son los box plots. Encontré otra tipo de densidad, que es la inversa gaussiana. También hice lo mismo, ¿sí? Le ganaba. Y entonces dije, bueno, para corroborar que mis árboles hagan bien lo que hace Repart, dije, bueno, voy a considerar 2 densidades que sí, que sé que están en Repart, la Poisson y la gaussiana. Y entonces comparé y entonces obtuve resultados similares. Bueno, estos son promedios, son 1000 corridas. Bueno, por suerte obtengo resultados similares con las devianzas correspondientes. Y hice lo mismo en el caso gaussiano. Bueno, tengo lo mismo. Pero cuando dice Bregman, existe también el proceso de calibrar. Sí, sí. Que primero usaste cierto sample de la desigualdad para encontrar. Claro, sí, 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 sí. Sí, 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 sí. No, pero y además la Y la simulé de esa manera, ¿no? Claro, no puedo encontrar No, nada. claro, sabía cuál es la distribución de Y. ¿Está bien? Sí. Y bueno, termino con eso. Es un experimento sobre una base de datos real, ¿sí? De seguro médico, donde, bueno, ahí es la pregunta que, que me hacían. Eh, Miré la densidad, estimé la densidad de Y, vi que tenía algo parecido a una gama, y entonces le apliqué un Bregman tree con la gama corriente. Y lo comparé con CART en su versión de repart, con la pérdida cuadrática, pero también con Poisson. ¿Sí? Y entonces, bueno, estos son los resultados, donde la desvianza me quedó mejor con el Bregman tree. ¿Sí? Eh, el Bregman tree correspondiente a la divergencia de Bregman asociado a la gama. Y en cuanto al árbol construido con medida de impureza de Poisson, la devianza de Poisson se hace mínima también en ese caso. Se hace mínima con el CART, con el método de Poisson. No, es lo mismo. Y sí, el error cuadrático medio me quedó mejor
con el Bergman Tree que con R-Part hecho con ANOVA, pero no tanto como hecho con eso. Me parece que es el tema de la poda. Me parece que por el tema de la poda. No, poda mucho. ¿Sí qué? Sí, sí. Bueno, eso, entonces las conclusiones bueno, el trabajo lo que intenta es unificar dentro de un marco común lo que hacen los árboles de clasificación y de regresión en cuanto a la función de pérdida que voy a considerar. Vemos que la función de pérdida, que ya las más usadas están contempladas dentro de ese marco. Bueno, hay unas propiedades que probable que les mostré. Los experimentos muestran que eligiendo una divergencia adecuada para el problema puede dar mejores resultados. Y bueno, queda bastantes cosas como para hacer. Me gustaría entender un poco más desde la parte geométrica, ¿no? Desde lo que hay, lo que hay ahí atrás. Y bueno, naturalmente desde la extensión a los métodos de agregación, ¿no? Bueno, acá hablo de árboles, pero es natural pensar, bueno, un caso siguiente es qué es lo que pasa con Random Forest, con Boosting en ese mar. Bueno, y acá desde la bibliografía, desde que... Sí. Tendría que ser la cuenta, sí. No lo pensé. Sí, 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 por eso, tengo que ver la cuenta, tengo que ver la cuenta. Sí, 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 que... Bueno, Pregunta. ¿qué? Ay, no. Ah. Hay que abrir el micrófono. No sé. ¿Qué pasa? Tienes que repetir la pregunta. Hay que traer el micrófono. A ver, te va a dar la misma respuesta. ¿Querés que repita la pregunta, Ángel? ¿Es eso? Cuando hablan los que están afuera, afuera que no sos vos, no se escucha. A veces incluso. Preguntaba si había alguna relación entre la distribución exponencial y la interpretación probabilística con la divergencia de Bregman asociada. Y le dije que tengo que hacer la cuenta, tengo que mirar la cuenta y ver cuánto da, pero intuitivamente no lo sé. ¿Pronto? Cierro.